Bienvenidos nuevamente a este material para la materia de dibujo electromecánico. En esta sesión vamos a trabajar con el tema de las matrices. Las matrices nos permiten crear componentes a lo largo o de lo que son los ejes X y Y o alrededor de un eje dado. Por ejemplo, alrededor de un punto fijo si queremos crear elementos que giren alrededor de un eje, o también si queremos crear componentes que sigan una trayectoria. En esta sesión, como les comentaba, vamos a ver esos tres diferentes tipos de matrices y cómo podemos crearlos para facilitar lo que es el proceso de dibujo. Vamos a empezar primeramente ubicando la herramienta que es matriz. Aquí en este icono, en la sección de modificar, nos encontramos con estas tres matrices, que es matriz rectangular, matriz de camino y matriz polar. Recordemos nuevamente que todos los dibujos los debemos estar realizando sobre la capa 0. Entonces me cercioro que la capa esté habilitada, que sea visible y que esté dentro de ella. Entonces, para efectos prácticos de conocer qué es lo que hace esta matriz, voy a crear un elemento. En esta sección le voy a poner un valor de 6. Y si quiero hacer una repetición de estos elementos con ciertas características, pues en lugar de estar poniendo puntos de referencia, lo que voy a hacer es crear una matriz rectangular. Una vez que selecciono la herramienta, me va a pedir que designe el objeto que quiero hacer matriz. Una vez que lo seleccionamos, vamos a dar clic derecho y observamos ahí, nos pone una previsualización de lo que sería nuestra matriz, en este caso con estos valores por defecto. Tenemos 4 columnas y 3 filas. En el caso de que nosotros queramos mismo número de columnas y mismo número de filas, pues vamos a ir editando estos valores que nos aparecen aquí. En este caso nos dice que la distancia entre cada elemento es de 18 milímetros y la total es de 54. Aquí yo puedo cambiar si quiero que queden más cercanos entre columnas y también si quiero que queden más justos de manera vertical. Entonces aquí son los parámetros que nosotros vamos editando de acuerdo al tipo de matriz que vayamos a crear. Una vez que ya tenemos los parámetros definidos, pues lo único que nos resta es cerrar esa herramienta y ya tenemos nuestra matriz creada. Por lo contrario, para el caso de las matrices polares, nosotros generalmente trabajamos con círculos guía, es decir, necesitamos un punto sobre el cual va a girar este elemento. Generalmente recordemos que lo que son las referencias de dibujo los vamos a tener dentro de la capa de referencias con una línea punteada. Eso me indica que estamos tratando de un elemento que me sirve para referenciar la posición de otro objeto del croquis o del plano. En este caso, bueno, si nosotros queremos crear un patrón, nuevamente voy a crear un círculo en esta zona. Voy a borrarlo y lo voy a crear nuevamente, ya que no le asigné ninguna dimensión. Si queremos tener este elemento a lo largo de toda esta revolución, pues en lugar de matriz rectangular voy a seleccionar matriz polar. El procedimiento es el mismo. Voy a dar clic derecho y después me pide que seleccione un punto central. En este caso el punto central pues va a ser el punto central de este círculo que corresponde en este caso a esta sección. Y bueno, por defecto nos pone aquí lo que son los valores de la previsualización. En este caso nos pone que son 6 elementos y las distancias entre ellos. Si yo quiero editar el número de elementos, presiono la letra E para el español o I para el caso de los que tienen el software en inglés. Voy a dar Enter y luego voy a indicar el número de elementos que deseo de la matriz. Si quiero 8 elementos, 10 o 12, pues simplemente tecleo el número, presiono Enter y Escape. Y ya tengo finalmente mi matriz de elementos, en este caso 8 elementos que giran alrededor de este eje. Estas matrices se pueden utilizar tanto para elementos como en este caso que utilizamos un elemento cerrado, o pueden ser también elementos abiertos. Aquí por ejemplo voy a crear un elemento
Y ok, se fue aquí a la parte superior porque tenemos activadas lo que son las referencias a objetos. Para eso, bueno, la vamos a deshabilitar para que no nos para que nos permita, mejor dicho, mover el punto a donde nosotros queramos exactamente. ¿Cómo podemos activar y desactivar? Pues simplemente en este caso tenemos referencia a objetos, le doy clic al elemento y ya queda activado nuevamente. Generalmente se pone en un tono diferente, un color azul o un color gris, dependiendo la versión. Bien, en este caso voy a crear unas líneas aquí en estos puntos, igual del otro lado, para observar precisamente que la matriz nos puede ayudar en el caso de que tengamos figuras compuestas. Por ejemplo, como en este caso, esta figura está compuesta por este elemento circular y estos dos elementos lineales. Si yo necesito este patrón alrededor de un círculo base, pues entonces empleo el comando matriz polar y lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que quiero que formen parte de la matriz. Procedimiento es el mismo. Vamos a decir que vamos a querer 15 elementos, Enter y Escape. Y ya tenemos allí nuestra matriz de los elementos que acabamos de crear. Entonces el proceso es muy sencillo, no tiene nada de complicación. Otro tipo de matrices son matrices que van a seguir una trayectoria. En este caso voy a llamar al comando spliline para crear una trayectoria sobre la cual quiero que se genere una matriz. En este caso voy a poner nuevamente un elemento tipo circular con un valor de 4. Y lo que necesito es que este círculo se repita a lo largo de esta línea. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar matriz de camino. Nuevamente, primero selecciono el objeto, clic derecho y después selecciono la trayectoria que quiero que siga. En este caso, nuevamente también nos pone la cantidad de elementos y la separación que existen entre ellos. Y aquí también puedo seleccionar que yo voy a insertar qué número de elementos quiero. En este caso, si yo quiero 5, pues ahí observamos que al cambiar esos valores nos cambian precisamente la separación entre ellos y hace un ajuste para rellenar precisamente con los elementos toda esta trayectoria. Y bien, son los tres tipos de matrices que podemos encontrar para usar en SolidWorks. Dependiendo cuál es la operación o el dibujo que vayan a hacer, pues cada una de ellas tiene sus ventajas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el siguiente video.